Bienvenidos a la socialización de un nuevo protocolo y evento de vigilancia epidemiológica. Tenemos para el día de hoy el accidente ofídico. Consideramos un accidente ofídico con envenenamiento aquel que se presenta en una persona signos o síntomas locales o sistémicos que indican envenenamiento por mordedura de una serpiente venenosa, ya esté identificada o no. También tenemos casos de envenenamiento por otros animales venenosos, como el escorpión, la araña o orugas. Todos ingresan como caso confirmado, ya que es el clínico durante su evaluación quien puede determinar si hay signos o síntomas de envenenamiento. La distribución de estos casos a nivel de los años se ha presentado eh, con predominancia de la especie Botrops, la cual genera la mayor cantidad de los casos. Y se ha logrado evidenciar en dos ocasiones Corallus, la cual se presentó en el 2022 y en el 2024. Por trimestre podemos observar que la tendencia varía en año y en trimestre. Esto se da porque generalmente está asociado a las épocas de lluvia, donde las serpientes tienden a salir de sus hábitats naturales para buscar calor y refugio. Vemos entonces que para el 2025 ya se presenta un pico para el primer trimestre comparado con el año 24 y con el año 22 y muy similar al año 2023. Por lo que esperamos que este año se presenten mayor casos que en los años anteriores. Aquí encontramos la distribución según el grado de envenenamiento, el cual puede ser leve, moderado, severo y no envenenamiento, predominando los casos leves. Ahora bien, tenemos que la cantidad de suero empleado ha variado con respecto de los años. Esto se debe que la cantidad de suero utilizado depende de la severidad del cuadro. También observamos que dentro de lo esperado, la edad en la que más se presenta son las edades entre los 18 y los 59 años, que es la población que está activa laboralmente y que se expone más, especialmente en el área agrícola, a la presencia de las víboras. Y por esta misma razón se presentan más casos en el sexo masculino. Tenemos algunas consideraciones a tener en cuenta. Lo primero, que se considera casos de no envenenamiento por accidente ofídico cuando presente signos locales de una mordedura por serpiente en la cual no se presentan manifestaciones de envenenamiento, ya sean locales o sistémicas. Si no se presentan manifestaciones de envenenamiento, consideramos que es una mordedura por serpiente sin envenenamiento. Son de notificación súper inmediata. ¿Esto qué quiere decir? Que se debe hacer la notificación, la llamada telefónica al ente departamental y un correo electrónico al ente departamental en los casos de que se presenten accidentes ofídicos por corales. También es necesario hacer una investigación epidemiológica de campo en todos los casos donde haya un fallecimiento secundario a un envenenamiento por accidente ofídico. Tenemos entonces que la intoxicación, el envenenamiento leve por Botrox se caracteriza porque hay un edema de los segmentos uno o 2 de la extremidad, uno o dos segmentos afectados, sin compromiso del tronco y con una diferencia entre los miembros de menos de 4 centímetros. Pueden haber flictenas escasas o ausentes, un sangrado local escaso o ausente. Frente al sistémico, podemos presentar, no se debe presentar ni compromiso hemodinámico, ni cambios en los tiempos de coagulación y sin un sangrado en sitios diferentes del de la lesión. Hablamos de accidente moderado cuando tenemos afectados 2 a 3 segmentos de la extremidad sin compromiso del tronco, con diferencia de un diámetro mayor a 4 centímetros entre los miembros afectados y ya se presentan flictenas hemorrágicas
sangrado local activo. Y además en el sistémico presentamos un sangrado en un sitio diferente a la zona de mordedura, dado esto por alteración en los tiempos de coagulación. Ahora si hablamos de severo, tenemos una persona con un edema de tres o más segmentos en la extremidad con compromiso del tronco o con inoculación endovenosa durante la mordedura que se presenta por lo general en la vena retromaleolar o una mordedura en la cara o en el cuello, por lo general tienen ese acceso al sistema venoso, presencia de necrosis o también todos los accidentes por la sepsis. Y frente a los sistémicos encontramos un compromiso hemodinámico, complicaciones de coagulación intravascular diseminada, falla renal aguda, sangrado en el sistema nervioso central y alteración de los tiempos de coagulación. Todo paciente con accidente eh, ofídico con envenenamiento severo requiere atención en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué complicaciones locales se pueden presentar después de un accidente ofídico? Entonces tenemos infecciones locales, por lo general en el 20% de los casos, necrosis de la zona afectada, un síndrome compartimental o un déficit funcional. Dentro de las sistémicas tenemos insuficiencia renal aguda y sangrado en el sistema nervioso central. También es importante tener en cuenta que todo accidente ofídico debe ser revalorado dentro de las primeras 12 horas tras la mordedura para determinar si se debe reclasificar en su grado de severidad. Ahora tenemos también como importante que debemos diferenciar entre serpientes venenosas, que comúnmente se consideran víboras, y las no venenosas. Entonces hay algunas características que nos sirven ahí para diferenciarlas. Entre ellos, la cabeza triangular de la víbora, que tiene como forma de lanza, y los ojos, que son más pequeños y con pupilas elípticas en las venenosas. Aquí tenemos algunos ejemplos donde podemos ver la cabeza de las venenosas y las no venenosas. Encontramos esa diferencia. Y también podemos ver en los ojos de las no venenosas y las venenosas que nos permiten esa diferenciación. Dentro de las especies que más se presentan en Colombia, entonces como decíamos, estaban el Botrox, y dentro del Botrox tenemos que los nombres comunes con los cuales los conoce la comunidad son la mapaná, la talla X, la X, ¿sí? Y otras que podemos aquí tener en esta tabla para poder ubicarlas dentro de el espectro para su posterior manejo. Aquí tenemos unos ejemplos de estas Botrox que se presentan en Colombia y acá vemos la característica talla X, que es la que mayor accidentes ofídicos presentan en nuestro entorno. Esta es otra Botrox, que ya la X o cara de gato, que también es común en nuestro entorno, la lachesis, la crotalus, y también es importante diferenciar entre coral y falsa coral, ya que la coral es venenosa y la falsa coral no es venenosa. Una de las características que más nos puede ayudar a identificar esta diferencia es la secuencia de colores. Entonces encontramos que en la verdadera coral hay un cambio de color entre rojo, amarillo, negro, amarillo, es decir, se lleva la secuencia. Rojo, amarillo, negro, amarillo. Y en la falsa coral encontramos que no se ve esa delimitación entre amarillos con los otros discos. Es decir, vamos a ver aquí adelante. Acá observamos, por ejemplo, las verdaderas corales, que son la de inferior y la de la lateral, en la cual encontramos esa secuencia precisa donde no hay una unión entre el rojo y el negro. Siempre está dividido
ese rojo y ese negro por el amarillo, a diferencia de la que está en la borde superior, donde podemos ver que el negro y el rojo sí se tocan. No existe esa separación. Entonces, esa es una de las puntos claves para diferenciar. El tratamiento, entonces depende del laboratorio productor, depende de la severidad del envenenamiento y depende de la especie. Nosotros contamos en nuestra institución con suero del Instituto Nacional de Salud. Sabemos que la especie más común es la bootrópica y teniendo estos dos parámetros, tendríamos que para el leve utilizaríamos 2 frascos, para el moderado 4 frascos y para el severo 6 frascos. Esta tabla de dosificación es muy importante y nos puede ayudar a tomar la decisión según el tipo de serpiente, botrópico, crotálico, donde vemos que hay una diferencia en la cantidad de frascos. Tenemos en cuenta el Instituto Nacional de Salud, el Probiol, el Bioclon, según el laboratorio productor que tengamos. Siempre es importante confirmar el laboratorio y mirar en el inserto del frasco, que ahí nos dan una aproximación frente a la dosificación. El suero de por sí tampoco es inocuo. El suero que utilizamos como terapia también tiene algunas reacciones que pueden presentarse, unas inmediatas y unas eh, a largo plazo. Las inmediatas tenemos reacciones alérgicas que pueden ser leves, puede ser anafilaxia, puede ser una reacción febril, algunos casos puede generar hipotensión severa, dolor y edema en el sitio de la administración. Es por ello que es importante vigilar la administración del suero y colocarlo según cómo está establecido. Y las tardías tenemos la enfermedad del suero que se puede presentar de 5 a 14 días después, dado por fiebre, miarcas, linfadenopatías urticarias y proteinuria. Y también nos pueden generar algunas complicaciones renales y algunas alteraciones hematológicas, por lo cual es importante siempre hacer un seguimiento de todos los pacientes a los cuales les suministramos suero. Hasta aquí el protocolo de accidente ofídico. Espero que haya sido de ayuda y pueden consultar más acerca de esto en la oficina de epidemiología o en los protocolos del Instituto Nacional de Salud. Gracias.